Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal, que nos ayudan a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Lo hacen a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son siempre bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El COVID-19 o coronavirus ya fue declarado pandemia. Es un reto para la ciencia, para la salud y para el periodismo. Ha habido eventos similares con otros virus, pero el presente parece ser distinto, particularmente por la desinformación, la viralidad, particularmente en las redes, y la confusión que se han generado. ¿Cómo va ese cubrimiento de nuestra televisión en torno al coronavirus? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué falta para no generar pánico y ayudar al control del virus, sobre todo desde el punto de vista de las audiencias? Para hablar de esos temas nos acompañan esta mañana María Fernanda Gutiérrez, magíster en comunicación social, viróloga y bacterióloga de la Universidad Javeriana. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Sí. Y está también con nosotros Iván Torres, director científico de la Clínica de Occidente. Buenos días, Iván. Mario, buenos días, gracias por la invitación. Muy amable por aceptarla. También nos acompaña Joan Avellaneda, director de Noticias del Mediodía del noticiero CMI del Canal 1. También estarán muchos de nuestros televidentes participando a través de los distintos canales que tenemos dispuestos con ese fin. Para comenzar, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes frente al tema que ellos mismos propusieron esta mañana. Buenos días, Mario, y seguimos conociendo los puntos de vista de nuestros televidentes desde las calles de Bogotá con relación a cómo desde los medios de comunicación se están tocando los temas de pandemias y virus. Conozcamos sus puntos de vista. Se están informando. De pronto de la misma alarma se la crea uno mismo, que entra como en pánico que si ya hay virus o brotes acá en Colombia, personas afectadas, entonces le da uno como miedo. Pero sí se está dando una información de la Secretaría de Salud Pública. Se está creando desinformación, porque es que hacen una alerta de una enfermedad que magnifican como si fuera mortal, cuando no indican cuál es el manejo, cuáles son las poblaciones más vulnerables, los cuidados que deben tener, o sea, no masifican la información de los cuidados que se deben tener, como están masificando la alerta. Yo creo que está creando desinformación y pánico entre las personas. Pues no sé, he escuchado que hay muchos casos de coronavirus ahorita, pero hay mucha gente que se ha salvado, más de la gente que ha muerto, entonces yo creo que es más desinformación la que hay ahorita. ¿Hay pánico, María Fernanda? ¿Está justificado? No, hay pánico, sí. ¿Está justificado? Yo no creo. Tú como viróloga, ¿qué le dices a los televidentes sobre lo que está sucediendo mediáticamente con el coronavirus? Pues mediáticamente se está informando, yo considero que se está informando bien, se están diciendo las cosas, se están transmitiendo los mensajes desde los altos cortes de la salud en el mundo y el mensaje está llegando, o por lo menos está saliendo por los medios de comunicación. Hay como un momento en donde la información como que se embolata. Ese es el sentimiento que tengo yo. ¿En dónde? ¿En qué momento? Se embolata. Yo creo que los medios de comunicación están haciendo bien su tarea, pero las ayudas audiovisuales con las que están trabajando no le ayudan. Generalmente dicen, no, estamos todos bien, no sé qué, y salen unos señores con unas máscaras blancas, me parece que fueran marcianos, en unos laboratorios, siempre están en laboratorios raros, con situaciones un poco caóticas. Entonces, a mí me parece que hay un contraste entre lo que están diciendo y lo que están mostrando. Y las imágenes entran mucho. Y yo creo que eso ayuda un poquito a desestabilizar como el mensaje. Habitualmente en este espacio, Iván, terminamos el programa dando consejos. Aquí arranquemos dando consejos en esta perspectiva de saber si hay pánico, cómo controlarlo y cómo evadirlo. Controlar el pánico depende de la situación psicológica de cada persona. Nosotros, desafortunadamente, en Colombia, los medios son muy poderosos e influyen en la ansiedad de las personas. La gente tiene que informarse de manera adecuada y saber que la fuente de información para el caso de nosotros es el Ministerio de Salud. Ellos han trazado las normas que tenemos que seguir. Hay que lavarse las manos, hay que prevenir desde luego. Si usted tiene una situación de infección respiratoria, use un tapabocas de manera adecuada. Pero no genere, sobre todo en redes sociales,
desinformación, porque no son solo los medios, la misma gente replica información sin veracidad que está siendo tóxica para la sociedad. Entonces, comencemos con esos detalles. Tapabocas y lavarnos las manos. Y ya estoy exento. ¿Por qué? ¿Cómo así que ya está exento de lavarse las manos y el tapabocas? Nadie está exento de lavarse las manos. Lavarse las manos es una costumbre que antes teníamos un poquito, ahora la tenemos que tener montones. Entonces, esa norma no nos exime de nada. Ayuda, por supuesto, pero no es una barrera indecible. Mire, barrera no hay. Tenemos que tener claro que el virus va a llegar, nos va a llegar y a los que nos va a infectar, no va a infectar a todo el mundo, va a infectar a unas personitas y esas personitas van a tener una gripa, el proceso que vayan a vivir. Entonces, el lavado de manos no evita, pero sí baja bastante la probabilidad. Entonces, si usted es una persona susceptible, es probable que haya tenido 2 o 3 contactos y se los haya logrado quitar con la lavada de manos. Y de pronto en el último pues no se los alcanzó a lavar y algo pasó. Entonces ahí tiene ese riesgo. Entonces por ahí pues está bien, la lavada de manos es una cosa que tenemos que hacer. Y sobre el uso del tapabocas, ¿hubo excesiva confianza en el tapabocas y de pronto por ahí no era la cosa? Es que el tapabocas viene de un histórico. En la epidemia pasada, o en las epidemias pasadas, nosotros aprendimos a usar el tapabocas en el SARS, que en la época del SARS, que fue hace unos 20 años, que le hicieron todos los memes y se burlaron del tapabocas y se lo ponían al revés. Y eso se volvió muy interesante. Y entonces luego llega este momento, dicen gripa, y entonces todo el mundo dice gripa, epidemia, SARS, tapabocas. Y empieza todo el mundo a sacar el tapabocas, y empiezan los medios a decir, o pues la gente a través de los medios a decir, no tanto, usémoslo bien, no es para que se lo ponga de manera preventiva, porque preventivo no es, pero no hay manera de que la gente lo crea. Eso es un problema que la gente ya tiene aquí adentro, es parte del temor. Entonces dice, mire, yo prefiero evitar y el tapabocas tiene que servir, porque pues es una barrera física. Lo que no se dan cuenta es que esa barrera física, cuando yo la agarro con las manos, termino con el virus en las manos y después me restriego los ojos, entonces paso el tapabocas del virus a la mano, del tapabocas a la mano y de la mano al ojo. Entonces pues ahí es, en este momento el tapabocas no se usa cuando uno está sano, se usa cuando uno está enfermo para evitar botar el virus. Y eso lo estamos tratando de decir en todos los medios, pero pues ahí hay una discusión y es que tenemos un histórico. Parten esos dos imaginarios de esa primera sensación de impotencia cuando vinieron estas alarmantes informaciones de China, a veces sensacionalistas, y entonces aquí dijimos tenemos que blindarnos un poco, como decía María Fernanda, con trajes espaciales, tapabocas, casi que vivir en el agua. Hay que bajarle a eso, cómo lidiar primero con lo mental, con lo psicológico, con esta percepción social y luego con las acciones específicas que nos ayuden a vivir, a convivir y a salir adelante con la presencia del coronavirus. El coronavirus vino a Colombia no de visita, se va a quedar como todos los virus que hacen estos ciclos de pandemia y va a estar en el mundo. La gente piensa que esto es una situación coyuntural y va a pasar. No, vamos a aprender a convivir con él como debe ser, ¿sí? Hay que salir del pánico. Esto es muy similar a una gripa y tenemos que enfrentarla como tal. La prevención implica conocer qué debo hacer yo para no infectar a los demás. Eso es lo que debe hacerse. Los medios de comunicación, digamos, muestran imágenes, ¿sí?, de China cuando no sabíamos a qué nos estaban enfrentando. La sociedad no sabía la comunidad médica, estábamos en investigación. Y desde luego, pues esos elementos de bioseguridad absolutamente exagerados en su momento han pasado a segundo plano en la realidad actual. Y no hay manera de enfrentar, digamos, una realidad con esta si no es con la tranquilidad y no con la angustia. El respeto sí, el pánico no. Muy bien. Incluyamos a Joana Avellaneda de CMI para preguntarle qué deben tener en cuenta los comunicadores, los medios de comunicación en el momento de informar sobre pandemias o virus, siendo estos temas tan coyunturales y tan sensibles para la sociedad. Hay 3 temas fundamentales cuando este tipo de temas surgen y hay que comunicárselos a la sociedad. El primero es que uno siempre debe acudir a las fuentes oficiales. La información que circula por las redes sociales, el WhatsApp, las cadenas, el Facebook, la información que te compartieron, te expone una cantidad de desinformación que puede desestabilizar lo que realmente está ocurriendo.
Entonces, las fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, los institutos nacionales de salud, son piezas fundamentales a las que uno debe acudir para poder construir una buena información. Lo segundo fundamental es que uno debe informarse y entender lo que está diciendo, porque muchas veces la gente tiende a replicar sin saber que está compartiendo una información que es exagerada, imprecisa, excesiva o incluso no relacionada con lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, una pandemia no es un virus, es una condición de un comportamiento de un virus. Un virus es diferente a un coronavirus. Un coronavirus tiene un comportamiento diferente en animales y en los seres humanos. Las transmisiones son distintas. Entonces, una pieza fundamental es comprender al máximo posible la información que uno va a compartir y nunca llegar a caer en el error de prestar o entregar información sin tener claro lo que uno está diciendo, porque cuando uno no comprende lo que está diciendo, desinforma. Y la tercera, que yo considero fundamental, es que uno debe corroborar siempre la información. No porque a mí me llegó un comunicado, entonces yo cojo el comunicado y lo replico enseguida. Yo creo que uno debe desglosar la información, buscar los puntos fundamentales y contrastarlos. Una de las partes sensibles, para que Iván no está muy de acuerdo, y va a tener la oportunidad de decirlo, pero una de las partes sensibles que se le ha criticado a los medios es justamente, y tú lo hablabas, María Fernanda, el manejo audiovisual. Es decir, ¿con qué acompañan las narrativas ante la escasez de imágenes documentales? Entonces, o recurrimos a la tradicional imagen de laboratorio o a las imágenes siderales, o, y esto puede ser mucho más grave, a las primeras víctimas, ¿verdad? Sí. Que ha dejado. Y entonces, en los tres casos, estamos poniendo el virus, el coronavirus, en otra condición sobredimensionada que no permite la comprensión, un poco la perspectiva que decía usted al comenzar, de aprender a convivir con él. Claro, la información tiene que ser congruente, ¿sí? Y creo que nos ha faltado un poquito de congruencia en esos aspectos del relacionamiento verbal con el visual. Nosotros muchos de los colombianos y los humanos somos visuales en la información, por eso la fortaleza tan alta que tiene la imagen de televisión. Y si mostramos unos pacientes en cuidado intensivo, intubados, con unos soportes que uno dice, Dios santo, ¿qué pasa? La gente va más allá de lo auditivo a esa situación y se va a ver afectada más en el profundo, en los psiquis. Y eso los va a asustar, los va a meter en pánico y no va a ser fácil salir de ahí, porque reversar una situación desde el punto de vista de la percepción personal es difícil y la gente tiene miedo y el miedo se traslada a algo real porque nos enfocamos en la mortalidad. Entonces, pues ¿quién no tiene miedo a la muerte? Claro. Muy pocas personas, seguramente, y no es normal. No nos enfocamos en los éxitos. Entonces, las tasas de mortalidad de esta infección son relativamente bajas en relación al gran número de personas que ha sido infectado. Pero si nos enfocamos los medios en los resultados negativos y no resaltamos que esta es una situación que la humanidad tiene la capacidad de salir adelante y nuestro país en particular está preparado y vamos a salir adelante, pues fracturamos la esperanza. Muy bien, sobre el ambiente volveremos en unos instantes. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con todas sus sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos en esta tribuna qué tienen para decirnos esta mañana. Los medios de comunicación primero deben de instruir, ¿sí? Lo que dicen de lavarse las manos y todo, pero tampoco hay que tratar de hacer mucha aladería porque la gente entonces también se sofoca y empieza a desesperarse. Pero sí están para que lo instruyan a uno, sí, los medios deben decir siempre la verdad. Ojalá dijeran siempre la verdad en todo sentido, ¿no? Es que los medios de comunicación están haciendo mucha proliferación con el virus, que mire que una cosa, que la otra, que mire que hay que usar el guante, la tapabocas, pero realmente hay que mirar a fondo dónde viene la epidemia y cuáles son los controles que deben tener. Que fueran responsables al dar una información, porque están muy desinformados, es decir, no han tomado el tema como tal, no lo han desmenuzado y lo que pasa es que están alertando tanto a la gente y la están confundiendo de tal manera que están creando un pánico, un caos y un pánico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que informen bien. Hay muchas personas de estratos muy bajos que no conocen y lo que hacen es difundir una histeria de tal manera
que hace que todo se colapse y ya la gente tenga temor y miedo hasta de estar en las casas. María Fernanda. No, yo creo que sí, es decir, todos tenemos un pedazo de razón en esto. Ahorita oyendo a Iván, él decía una cosa muy cierta y es que no hay manera de, ¿por qué no se informa positivamente? Y un ejemplo más de que a mí me ha golpeado mucho ha sido cuando decían, bueno, 109.000 infectados. De ellos ya en de esos se han muerto 3.000 y se han salvado 50.000. Y entonces yo decía, ¿y dónde están las matemáticas? ¿Y dónde está el resto? Si las cosas fueran ciertas, entonces ese 40 y pico de mil que faltaban entraban, pues porque no se han muerto, porque si no sería una noticia súper gigante, ¿no? Entonces no se han muerto, quiere decir que ya se salvaron. Entonces a esos 50.000 tenemos que sumarle esos 49.000 y ahora ya tenemos 100.000 que están sanos, 3.000 muertos, ahí me faltan todavía 6.000. Pero no importa, ¿por qué me dejan esa brecha? ¿No? Siempre hay una brecha ahí que uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Dónde está? Entonces, eso le da a uno desconfianza. Entonces uno sí quisiera entenderlo, pues que el cálculo matemático no es tan difícil. Hay circunstancias de pronto más perjudiciales, más mortales, por ejemplo, en nuestro país, como el cambio climático, la contaminación ambiental, que el coronavirus o no. ¿Y por qué le paramos bolas a uno y no al otro? No, tu análisis es perfecto. Sí hay cosas más graves en la salud pública de los colombianos. Los niños muriendo de hambre en La Guajira, ¿sí? El dengue que tú ya tocaste, ¿sí? La contaminación ambiental que ahorita nos tiene con pico y placa a día completo. Eso en el largo plazo va a generar problemas muy severos de salud pública. Como no son tan inmediatistas las situaciones, la gente los desestima. Pero estas enfermedades y estas situaciones ambientales van minando paso a paso y día tras día a todos los bogotanos, a todos los colombianos en otras variables. No tenemos esa fuerza, digamos, de nuestro lado, desde el lado de la salud pública y de la parte científica, médica, para poder hacer más eco en esas situaciones y poder, digamos, generar el mismo impacto que estamos generando a través de un virus que apenas llegó al país y que a nosotros no nos ha tocado de manera fuerte por ahora y esperamos que sigamos así. Ojalá sea así. Escuchemos a ese televidente que ha levantado la mano para preguntarnos. Yo también. Mi nombre es Sebastián Pérez y mi pregunta para el defensor del televidente es ¿por qué los medios no buscan informar sin generar tanto pánico a las personas? Si dan el problema, ¿también deberían dar soluciones? Bueno, soluciones. Hemos venido trabajando un poco en esa perspectiva de las soluciones. Ya hemos dicho, poner el acento en las perspectivas positivas. La otra, morigerar los términos, las ayudas audiovisuales, trabajar muy bien las fuentes. María Fernanda. No, yo es que quería hacerle una pregunta. Como usted nos pregunta, yo le pregunto a usted, ¿por qué en los medios estos temas, a mí me ha llamado la atención que ponen el científico, ¿cierto? Y al lado ponen el político. Y sale el senador tal hablando del coronavirus con una... Idoneidad que uno dice, y este señor, sí. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué necesitan los medios poner al político ayudando no mucho en una situación que debería estar atendida por la salud? Yo como tú tampoco lo entiendo, pero se puede explicar por una razón. Hoy los medios de comunicación en los debates hablan con líderes que tengan muchos seguidores. Y entonces a veces esa raíz prima sobre el conocimiento o sobre la idoneidad, ¿verdad? Entonces reemplazamos el saber por el saber decir, ¿verdad? Ellos hablan bien. Ellos hablan bien. Aunque no sepan lo que están diciendo. Y aunque a veces estén más equivocados que acertados. Por eso, sí, entonces, ¿cierto? Pero y a mí me parece que eso no ayuda tampoco. No, para nada, confunde, sí. ¿O no? Absolutamente. Creo que la herramienta mediática enfocada solo en el rating, digamos, le hace mal a la sociedad, ¿sí? Si viéramos esto como una guerra biológica, ¿sí? Estaríamos en la época de la guerra del Golfo, en donde nadie más, todo el mundo llegaba a su televisor y ponía las noticias y veía la guerra del Golfo y habíamos participado en una guerra, pero desde lejos. Esta no es así, esta es una realidad y estamos aquí para entre todos protegernos, pero parte de la protección es la salud mental, o sea, revisemos cómo apoyamos a que la sociedad en general sea más estable, que el pánico no se disemine
por desinformación. Muy bien, y extendiendo un poco más tu inquietud, aquí hemos manifestado nuestra preocupación, hablando de otras cosas, sobre la participación de los políticos en los debates mediáticos. Los políticos hablan en el Congreso, los políticos hablan en los ministerios, los políticos deciden, los políticos hablan en los titulares y en las noticias. Y, como si fuera poquito, los medios de comunicación se los llevan a que debatan, a que refuercen lo que dicen en los demás ámbitos, en los programas periodísticos, donde brillan por su ausencia los expertos, los conocedores, los que pueden dar otras luces, los que pueden iluminar ese camino que a veces se queda oscuro por las diferencias políticas, donde las audiencias nos han manifestado su cansancio de tantos políticos hablando de todo. Ahora dejemos hablar a los televidentes, que sean los televidentes los que intervengan. Recuerden los operadores a través de los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás espacios del Canal 1. Su opinión es muy importante. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos qué dicen los televidentes en los correos que nos han enviado con Alejandra Medina. Claro que sí, Mario, y un saludo a todos los televidentes que se encuentran esta mañana con nosotros. El primer correo que nos llega dice: quiero saber si ustedes van a continuar transmitiendo los capítulos de la telenovela Tormenta de Pasiones, ya que hace más de una semana no suben los capítulos. Nos escribe Luz Estela. Bien, el canal está en negociaciones para la renovación de los contratos para continuar presentando esta serie que ha tenido tanto éxito en la audiencia. El siguiente correo que nos llega dice: hola, gracias por brindarnos tanto contenido de películas tan entretenidas, y para aquellos que piden cine de historia, les recomiendo la miniserie Chernobyl. Nos escribe Nathan Aguirre. Una recomendación que viene muy a propósito, por otras razones, por supuesto, del tema que estamos tocando esta mañana, Alejandra. Y el último correo que nos llega, Mario, dice: deberían poner en las horas de la mañana películas infantiles, ya que yo tengo un hijo que todavía no va a la escuela. Muy bien, Alejandra, bien, muy bien. Pidamos contenidos. Pero, señores padres de familia, acompañemos nuestros hijos. Dejemos esos contenidos para las audiencias que todavía no van a la escuela por razones de edad, pero acompañémoslos en el consumo para que ese consumo sea responsable, para que podamos dialogar y que efectivamente esos contenidos cumplan con el papel que deben cumplir. Incorporemos nuevamente a Joan Avellaneda. Joan, ¿cómo debe ser ese trabajo de los medios desde la perspectiva de la información y de la ilustración sobre temas tan sensibles y tan coyunturales como el que estamos viviendo? Bueno, ahí volvemos a mi concepto de que lo primero que hay que hacer es entender lo que uno va a informar. Para entender a lo que uno va a informar necesita acudir a las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son fundamentales en este tipo de situaciones porque las fuentes oficiales son las fuentes educadas sobre este tipo de temas. Un tema como un virus es un tema que es investigado por personas que están muy estructuradas y muy instruidas en este tipo de situaciones. No es una situación cotidiana que uno pueda generar una opinión con cierto fundamento. Esto es una situación que requiere un criterio muy instruido. Entonces las fuentes oficiales son fundamentales. Lo segundo es que tenemos que entender lo que decimos, y lo tercero es que tenemos que ser muy didácticos, porque siendo un tema tan técnico, nuestra obligación es volverlo digerible, es volverlo casi que un tema de conversación de sala, de un almuerzo, sin caer en terminologías extrañas, sin caer en conceptos médicos extraños ni antiparticulares. Tiene que ser un tema muy fundamental, muy básico y muy instruido, pero siempre basado en la información oficial, en las fuentes oficiales. Bien, vayamos un poco más allá y ahondando en un tema que tocamos hace unos instantes, de por qué audiencias, medios y otras personalidades o personajes políticos o líderes de opinión han naturalizado esta perspectiva catastrófica del coronavirus y no lo han hecho frente a otros. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Tenemos una fascinación por lo desconocido? ¿Nos gustan las conspiraciones y estos temas que son planetarios pero al mismo tiempo apocalípticos y que finalmente no lo son, muy a pesar de la insistencia de la comunidad científica? Pues yo creo que desde chiquitos hemos visto que el mundo se va a acabar porque va a llegar una pandemia y es un virus. Y eso lo hemos visto en las películas de cine y hemos crecido con eso. Los virus tienen una particularidad y es que no se ven
ni siquiera se ven al microscopio. Entonces, eso que usted decía antes, cómo acompañamos es muy difícil acompañarlas porque una bacteria la pone y un hongo lo pone, pero un virus no lo pone. Entonces, y también es una de las razones por las cuales hay poquitos virólogos, por lo menos en este país, porque estudiar virología, como lo decía él, pues sí es una cosa un poquito, no es absurda, ¿no? Porque pues de hecho hay virólogos, pero sí porque no es de las cosas más atrayentes de la microbiología. Entonces, es un virus que va a acabar con la especie porque el cine nos lo ha dicho. Para los que estudian ciencias biológicas y estas áreas, la virología también es como muy complicada porque eso no lo vemos tan claro. Y además, en este momento es una cosa novedosa. Entonces, nuevo, con historia de que va a ser catastrófico y además como que la gente tampoco se le midió mucho a meterse, pues forma todo un halo de, como usted lo llama, catástrofe, pero se la tenemos que quitar porque eso yo creo que es más catastrófico el pánico que estamos teniendo a la realidad que estamos viviendo. Pues cerremos ese espacio haciendo recomendaciones específicas, si les parece, para periodistas y para audiencias, en la idea de volver, ya hemos tocado algunas, pero en la idea de volver sobre la corriente y la normalidad para asumir este tipo de circunstancias que, si bien no son tan normales, por lo menos no son catastróficas como hemos venido diciendo. ¿Qué consejos para audiencias, para periodistas y también para fuentes de información podríamos darles desde la perspectiva científica, Iván? Creo que el foco es acudir a las fuentes correctas. Bueno. Las fuentes correctas, el ministerio, ¿sí? Un especialista en virología es una fuente correcta, un epidemiólogo, un salubrista público. No cualquier fuente. Las realidades mundiales son propias de esa situación, pero nosotros hoy tenemos que enfrentar es nuestra realidad, la realidad del país. Y esa, por ahora, es diferente y es más halagüeña que las de otras sociedades. Podemos hacer muchas disquisiciones, pero creo que esa es la primera, acudir a la fuente correcta. No, digamos, tragar entero la información de las redes sociales, que perjudican, y la mayoría de la gente replica la información sin ni siquiera hacer un tamiz y pasa a todo nivel, falsifican la información. Y lo otro es modificar las dosis de información de manera correcta. Hay que reflejar la situación actual de la pandemia, no hay duda, eso sería errado también, pero hay que resaltar que estamos ganando este enfrentamiento o esta guerra biológica de manera correcta y vamos a salir adelante. No hay que romper la esperanza de las personas y no hay que llevarlos a situaciones de ansiedad sin necesidad. Pero no solo por actitud mental positiva, sino porque efectivamente ese es el camino. Efectivamente ese es el camino para todo, para todo. Tenemos una responsabilidad social, ¿sí? Y esa responsabilidad pasa porque la gente esté tranquila, porque la economía del país se sostenga. Y tenemos problemas económicos mucho más graves como el precio del petróleo. Bueno, hay cosas que realmente van a afectarnos en el corto tiempo, ¿sí? Bueno. La subida del dólar. Esos impactos van a afectar al país, nos están afectando, es una realidad. Y nosotros estamos suponiendo que esto va a ser, lo que dice la doctora, el fin del mundo, y no lo es. Iván, muchas gracias. A usted, Mario. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Consejos, María Fernanda. Seguir viviendo nuestra vida común y corriente. Es decir, los medios ayudan a mostrarnos cosas buenas, saber cuándo está bien, cuándo está mal. Yo creo que tenemos suficiente criterio, pero hagamos lo que nos están diciendo, lavémonos las manos, tengamos cuidado con el otro y vivamos tranquilos. Pero no podemos seguir todos muertos del susto. Especialmente los periodistas tienen que desapasionarse sobre esa perspectiva apocalíptica. Es muy importante al momento de cubrir desligarse de los propios prejuicios, incluso esos prejuicios de temor, de terror frente a circunstancias apocalípticas como hemos dicho. Y desligarse de otro. A veces el periodista dice, es mejor exagerar para salvar que quedarse corto. No, aquí no hay que exagerar, aquí hay que seguir el hilo conductual, la norma que han enseñado las comunidades científicas, que confiando en ellos vamos a salir adelante. Así que calma, es una enfermedad, saldremos adelante, nos acostumbraremos a vivir con ella, como hemos dicho, y aprenderemos, Dios mediante, a superarla. Muchas gracias, María Fernanda. Seguro que sí. Muchas gracias, Mario. Muy amable por estar con nosotros. También saludamos
a Joan y a los televidentes que han participado en nuestro espacio esta mañana a través de los distintos canales. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O venir aquí, si lo prefieren, a la Avenida El Dorado 85D55, en la capital de la República, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. Feliz fin de semana.